Ok, muchachos, buenas tardes. Vamos a ver, ayúdenme a pasar con la asistencia. Veamos Ángel Uniberto, José Sebastián, Héctor Armando, Presente, abogado. Aquí Héctor, abogada. Otto, Jorge Alberto, Presente, Jorge Alberto. Astrid, Presente, abogado. Alexis, Ahorita, abogada. Diana, Presente, abogada. Florencia, Ángel Irías, Presente, abogada. Jaime, Presente, abogada. Carlos Cobos, Presente, abogada. Karen, Presente. Débora, Buenas tardes, abogada. Presente. Valeria, Jennifer, Cuando paso asistencia no puedo ver la otra pantalla, así que si no contestan, pues no los marco. Buenas tardes, me marcó. Acabo de llegar. Ahorita la marco. Ok, están sin marcar Uniberto, Otto y Jennifer y Florencia. Universo escribió, abogada. Pues dígale que ponga micrófono. Ahorita se está conectando, tiene problemas de Se conexión. está reconectando. Ok, muchachos, vamos a continuar con el tema de la teoría del acto administrativo, que nos ayudará sobre todo a analizar casos prácticos de lo contencioso administrativo. Nos ayudará a formular estrategias en cuanto a al caso que se nos plantea. Igualmente podríamos, a través de esta teoría, ayudarnos en el sentido de dar respuesta a demandas, o sea, a plantear contestación de demanda siempre en el ámbito de la sede jurisdiccional. Y no solamente esto, es decir, el planteamiento de un caso se viene arrastrando desde la reclamación que se hace en sede administrativa. Si no lo sabemos plantear en sede administrativa, pues será mucho más difícil plantearlo ante un juzgado. Así que la misma teoría que vayamos a plantear en sede administrativa, tendríamos que utilizarla quizás un poco más técnica a la hora de plantear una demanda en lo contencioso o a la hora de contestar una demanda dentro de esta jurisdicción. Esta teoría sobre todo nos ayuda a entender todo lo que hemos estudiado hasta el momento sobre la nulidad, la legalidad, la validez, invalidez, etc. Así que vamos a empezar. ¿Alguien tiene una pregunta hasta el momento?
No, abogada. Ok, de hecho, hasta lo que veamos hoy, ¿cuándo tenemos el quiz de esta clase? El lunes, ¿verdad? ¿O el martes? Lunes es verdad, chao. Sí. Ok, entonces hasta lo que veamos el día de hoy entrará el contenido del quiz del día lunes. Bien, vamos a comenzar. Esta teoría del acto administrativo tiene como objetivo que aprendamos a distinguir varios conceptos, entre ellos la ilegalidad versus la invalidez. Vamos a comenzar con el primer punto. Todo acto ilegal, en consecuencia, debe ser declarado inválido. Pero recuerden que no toda ilegalidad es inválida. La invalidez únicamente puede determinarse por medio de una sentencia en la cual se declare que ese acto administrativo es inválido por algún vicio de nulidad. Y obviamente, si tiene un vicio de nulidad, tendría que ser un acto administrativo ilegal y por ende inválido. Ahora, vamos a distinguir el concepto de invalidez y eficacia. En cuanto a invalidez, obviamente la invalidez estará determinada en cuanto a los efectos que puede producir el acto administrativo. En el entendido que todo acto administrativo surtirá efectos a partir del momento de la notificación. Que sea válido no significa que sea un acto administrativo eficaz. Perfectamente podría encontrarnos ante un acto administrativo legal, válido, pero sin ninguna eficacia. Así que la validez y la eficacia están íntimamente ligadas con estos conceptos, en el entendido de que los actos administrativos se presumen válidos. Otro de los conceptos importantísimos es el tema de la nulidad y la anulabilidad, que ya vimos que la nulidad nos lo dice el artículo 34 y el artículo 35 en cuanto a los casos de anulabilidad, que lo vamos a ir viendo más adelante. La presunción de validez se enfrenta básicamente con una declaración de invalidez. Una presunción de validez únicamente se puede desvirtuar a través de una sentencia judicial en la cual se declare la invalidez del acto administrativo. Y todo acto inválido, por ende, debe ser totalmente ineficaz. Así que estos conceptos son los que nos van a ayudar para plantear el tema de la teoría del acto administrativo. Vamos a ver si me van ayudando a leer. Vamos a comenzar con Alexis. Si me ayuda a leer la primera plantilla. Sí, abogada. Distinción entre ilegalidad e invalidez. La legalidad o ilegalidad es resultado de la constatación que el operador de justicia realiza al contrastar acto y norma. A su vista constata o bien una concordancia legalidad o una discordancia ilegalidad. La validez, en cambio, es el resultado de una valoración o calificación jurídica sobre el alcance del hecho mismo de la ilegalidad. Si nos fijamos, ¿cómo podemos distinguir si un acto es legal o ilegal? ¿O cuál es el papel del juez? Obviamente, al juez le tenemos que dar el pan comido. Somos nosotros, a la hora de plantear una demanda o a la hora de impugnar un acto administrativo, debemos mostrarle al juez ese contraste, esa comparación entre lo que dice el acto, entre lo que regula el acto administrativo y lo que señala la norma. Si entre lo que dispone el acto administrativo y lo que dispone la norma,
existe una contrariedad, pues evidentemente estaríamos ante una ilegalidad. Es decir, el acto administrativo y la norma deben ser totalmente congruentes, llevados de la mano. Y si eso sucede, estaríamos frente a un acto administrativo totalmente legal. Y en ese caso, pues no habría problema. O sea que el trabajo verdadero del abogado a la hora de plantear una demanda es hacer esa comparación entre lo que dice el acto, lo que dispone el acto administrativo y lo que dispone la norma. Exactamente. Si nos fijamos de esa manera, podemos determinar si el acto es ilegal. La validez, en cambio, es el resultado de una valoración o calificación jurídica sobre el alcance del hecho mismo de la ilegalidad. Es decir, la validez, como hemos dicho, debe estar determinada por una declaración de parte del juez. ¿Y cómo podrá declarar el juez un acto inválido? Pues eso lo califica, hace por medio de una valoración, por medio de una calificación jurídica en la cual puede establecer el grado de ilegalidad para poder determinar si esa ilegalidad es de aquellas que aquella una nulidad absoluta o una ilegalidad que perfectamente puede ser subsanada y que podría llevarnos a una anulabilidad o a una nulidad relativa. Entonces, que la validez o la declaratoria de invalidez estará determinada por ese criterio que tiene el juez, por un criterio de valoración, de calificación, para determinar el grado de ilegalidad que podría adolecer el acto administrativo. Hablemos ahora de la invalidez y de la eficacia. Vamos a ver esto. Niberto solo se conecta para decir presente, pero cuando le toca participar, no se escucha. Se escucha. ¿Se me escucha? Sí, con la cámara. Ah, bueno. Ahorita la pongo. Invalidez y eficacia. Todas las invalideces son consecuencia de una ilegalidad, pero no todas las ilegalidades arrastran una invalidez. Va manejando. Sí. Universo. No, déjelo así, se va a ir a matar usted. Déjelo así. Vamos a ver Ángel Irías. Ok, no tengo problema, pero no sé por qué no logro ver la presentación. Ok, vamos a ver Astrid. Me voy a salir. Ahora, Adelante. ¿y me ven? No la veo. ¿Ahorita? Invalidez y eficacia. Todas las invalideces son consecuencia de una ilegalidad, pero no todas las ilegalidades arrastran una invalidez. Este hecho se ha dado en ocasiones. El acto administrativo y sus ilegalidades se puede mantener cuando sean dignos de tutela jurídica. Ok, aquí con este principio surge la teoría de la conservación del acto administrativo. La regla es que todo acto administrativo ilegal debe de traer como consecuencia la invalidez del acto declarada por un juez. Eso lo tenemos claro, jóvenes, ¿verdad? ¿Tienen dudas en relación a eso? No, abogada. Ok, ahora, la excepción a esta situación se da cuando, a pesar de que el acto administrativo es ilegal, ese acto administrativo puede conservarse, o sea, puede seguir siendo válido o puede seguir asumiendo esta validez siempre y cuando contenga elementos que sean dignos de una tutela jurídica. Es decir, por ejemplo, si el Estado expropia un terreno para poder abrir una carretera para que una comunidad
alejada pueda tener acceso a hospitales, a escuelas, etcétera, etcétera, pero el procedimiento de expropiación lo hicieron mal, o sea que la forma, el procedimiento está equivocado, pues a todas luces ese acto administrativo es ilegal. En estricto derecho debería ser declarado inválido. Pero si nos fijamos en la finalidad de ese acto, que es ilegal, que era beneficiar a una comunidad alejada, para que pudiera tener acceso a hospitales, a escuelas, etcétera, en realidad ese acto administrativo, a pesar de ser ilegal, puede seguir siendo válido. ¿Por qué? Porque contiene elementos que son dignos de una tutela jurídica. O sea, vale la pena que hayan abierto una calle ahí, vale la pena que hubieran expropiado la propiedad. El error fue el procedimiento. En estos casos, a pesar de que se trata de un acto ilegal, puede conservar su validez precisamente por estos criterios. Eso se llama la teoría de la conservación del acto administrativo. Vamos a ver, Carlos Cobos. Sí, Héctor, pregunte. Abogada, pero en este caso, en este ejemplo que da usted de eso de la expropiación, que el acto está mal hecho y se considera el acto ilegal, pero no inválido, ¿qué se debe hacer con ese acto? ¿Se repite el acto desde un inicio para que se lleve en forma legal o qué se debe hacer? No, eso no puede hacerse, no cabe la posibilidad de volver atrás y repetir el procedimiento, sino que simplemente el acto seguirá conservándose. Por eso habla de la teoría de la conservación. El acto se conserva, claro, sin perjuicio de todas las compensaciones que tendrían que pagarse. ¿Me explico? Sí. Pero no se trata de emitir un nuevo acto. ¿Ok? Sí, gracias, abogada. Ok, vamos a ver Cobos. Ahorita, abogada. ¿Me puede ver? No, ya. Ok. En definitiva, la regla de que los actos administrativos se presumen válidos debe entenderse así. Mientras un órgano competente para ello no declare lo contrario, los actos administrativos, cualquiera que sea sus vicios de ilegalidad, son válidos. Eso ya lo habíamos visto en la otra presentación también, ¿verdad? Es la presunción de legalidad de los actos. Si nos fijamos, es reiterativo este principio. Lo repetimos, mientras el órgano competente no lo declare inválido, se presumen absolutamente válidos a pesar de cualquier vicio de ilegalidad que pudiera tener el acto administrativo. Ahora vamos a estudiar estos dos regímenes, que es el régimen de la nulidad y el régimen de la anulabilidad. Vamos a ver, Débora. Sí. Nulidad y anulabilidad. Los vicios invalidantes se clasifican en dos categorías, ya que unos producen la nulidad de pleno derecho, mientras que otros lo que causan son la mera anulabilidad. Espérame. Siga. Ok. Esta dicotomía se caracteriza fundamentalmente por lo siguiente. 1. En ambos supuestos, la invalidez no es automática. 2. En vía de recurso contencioso administrativo, ninguna diferencia surge como consecuencia de la naturaleza del vicio invalidante. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea que estemos discutiendo la nulidad o ya sea que estemos discutiendo la anulabilidad, en ambos supuestos la invalidez tiene que ser declarada por un juez. No significa que la nulidad por ser o por tener una consecuencia de pleno derecho debemos entenderlo inválido automáticamente, no, necesariamente necesita la declaratoria de invalidez. Igual sucede cuando estamos discutiendo la anulabilidad de un acto administrativo. Igualmente necesitamos la declaración de invalidez por parte del juez. Ahora, si hablamos especialmente
a la impugnación que se presenta en un juzgado de lo contencioso administrativo, en realidad el juzgado no establece ninguna diferencia en cuanto si peleamos la nulidad o si peleamos la anulabilidad. Es decir, no establece diferencia en cuanto a consecuencia de la naturaleza del vicio invalidante. Es decir, cuando nos vamos a un juzgado de lo contencioso, ya sea que discutamos una condición del artículo 35 o una condición del artículo 34, el juzgado finalmente va a declarar ¿qué cosa? ¿Va a declarar la ilegalidad o va a declarar la invalidez? La invalidez. Correcto, por esa razón el juzgado no hace diferencia entre nulidad y anulabilidad, porque a él que no le interesa. Cualquiera de los dos regímenes que vayamos a discutir nos va a llevar exactamente al mismo camino. ¿Y cuál es el camino? La declaratoria de invalidez. ¿Me explico? Sí. Sigamos, Débora. Ok, 3. Las diferencias empiezan en la revisión de oficio. Según la infracción, puede ser o no grave. 4. El régimen de transmisibilidad, conversión y conservación es común, a diferencia de la convalidación, que de acuerdo con lo que señala la ley únicamente es propia de los anulables. En realidad, la diferencia en cuanto a un régimen de nulidad o a un régimen de anulabilidad, no, como repito, no la vamos a encontrar cuando lo discutimos ante la sede judicial, sino que la diferencia en sí la vamos a encontrar cuando la misma administración de oficio realiza una revisión de sus propios actos administrativos y ella califica la infracción o bien una infracción grave que conduce a la nulidad, o bien una infracción no tan grave que puede ser subsanada mediante una anulabilidad. Ahora, otro tips que nos ayuda a diferenciar un régimen de nulidad y anulabilidad es que la conversión de los actos, o sea, convertir un acto en otro, la transmisibilidad de un acto o la conservación de un acto, estas teorías o estos regímenes aplican cuando el acto administrativo es nulo. En cambio, un acto administrativo se puede convalidar únicamente cuando el acto administrativo adolece de anulabilidad. Se convalida cuando el acto administrativo es anulable. Cuando el acto administrativo es nulo, podría existir la posibilidad de convertirlo en otro. Podría existir la posibilidad de conservarlo a pesar de la ilegalidad, porque contiene elementos dignos de tutela jurídica. O podría existir el caso de la transmisibilidad, de transmisión del administrativo al órgano competente. ¿Lo comprendieron? O sea que siempre que hablemos de la conservación o de la transmisión o la conversión, vamos a hablar siempre de actos, o sea, nulos, o que tienen características nulos, de nulidad. Así es, Carlos. Y cuando hablemos de convalidación, es cuando el acto, el vicio que tiene, es un vicio subsanable, y en ese caso estamos hablando de un régimen de anulabilidad. Ok, ahora. Si continuamos, vamos a empezar a estudiar el tema de la presunción de validez y la declaración de invalidez, que es básicamente lo mismo que hemos estado hablando. La nulidad y la anulabilidad son técnicas procedimentales. O sea, es de puro procedimiento, pero en realidad, si vemos el fondo del asunto, el juez va a analizar el fondo y finalmente el juez va a declarar la invalidez del acto.
independientemente si pedimos una nulidad o si pedimos una anulabilidad. ¿Está claro? Sí, La validez o versus invalidez está en función de la legalidad o de la ilegalidad. La eficacia está por su parte en función de la validez. Vamos a ver, ¿quién me explica este primer párrafo? Vamos a ver, José Sebastián, explíqueme este párrafo. Que la invalidez. ¿Qué pasa, Sebastián? Que no comprendo qué quiere la validez. Y validez está en función de la legalidad y legalidad. La eficacia está por su parte en función de la validez. Vamos a ver, Débora, ¿lo puede explicar? Bueno, Abogada, yo lo entiendo. una cuestión. Perdón, es que me dijo Garen que tuvo problemas con la energía eléctrica ahorita y que está tratando de reconectarse y me dijo que le dijera, por favor. Ok, gracias. Vamos, Débora. Así como yo lo entiendo, es como si un proceso o sea, está pegado a la ley, va a ser válido, ¿ok? Y esa validez del proceso va a hacer que sea eficaz el acto. Y si el proceso no está pegado a la ley o se lleva el proceso que se tiene que llevar, va a conllevar a que esto sea inválido y no va a tener eficacia. Así lo entiendo. Correcto, así es. Es decir, ¿cuándo un acto es inválido, muchachos? cuando es ilegal. Correcto, muy bien. Correcto. Cuando un acto es inválido, cuando es ilegal. Cuando un acto es válido, cuando es legal. Cuando un acto es ineficaz. Cuando es inválido. Exactamente. Correcto, cuando es inválido. Así es. Es un juego de palabras. Veamos qué nos dice el segundo párrafo. Se dice que un acto es eficaz cuando puede producir sus efectos independientemente de que los produzca o no. Por ejemplo, si un individuo es condenado a cumplir una obligación rigurosamente personal, ha de frustrarse de forma inevitable cuando el destinatario es un difunto. Volvemos al contenido imposible. Por lo tanto, es totalmente, a pesar de que es válido, podría ser ineficaz porque no puede producir sus efectos. Toda esta teoría se basa en el principio de la legalidad y también en el principio de la congruencia, es decir, resolver según lo peticionado. Puede ser que tengamos toda la razón del mundo, pero si no sabemos pedir, el juez no nos va a ayudar. Es decir, el juez lo va a comprender muy bien, pero si usted no plantea bien el caso de la legalidad y de la ilegalidad o de la nulidad o de la anulabilidad, de nada le va a servir, porque él se basa en el principio de la congruencia, el respeto de resolver según lo peticionado. Eficacia de los actos. Ya hemos hablado de la ejecutividad de los actos. Obviamente, siempre he mencionado que los actos
emitidos por la administración pública están sujetos al derecho administrativo y serán ejecutivos con arreglo a esta ley. O sea, estamos hablando de todas las leyes administrativas que tengan que ver con el tema. También nos hemos cansado de hablar de la notificación, así que no voy a perder tiempo en eso. Vamos a hablar de la nulidad y de la anulabilidad. Ayer o anteayer creo que estábamos repasando ya los artículos 34 y 35. Es nulo de pleno derecho los que lesionen los derechos y libertades susceptibles al amparo constitucional. O sea, los que se violen garantías constitucionales. Es nulo de pleno derecho los dictados por un órgano incompetente por razón de materia o por razón de territorio. Los que tengan un contenido imposible. Los que sean constitutivos de infracción penal. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento. Y serán actos anulables los que incurran en una infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, que es aquel ejercicio de una facultad más allá de las otorgadas por la misma ley. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. Es decir, si le falta un requisito indispensable para alcanzar su fin, obviamente no estaríamos hablando de anulabilidad, sino de nulidad absoluta. De esa manera podríamos ir distinguiendo lo que es la nulidad absoluta y la anulabilidad. Ok, Gary. Hablemos de la transmisibilidad de los actos. Vamos a ver si me ayuda Cobos a leer. Sí, abogada, permítame. La transmisibilidad. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. O sea, dice que la nulidad, por ejemplo, si la nulidad de un acto no implica que los demás actos derivados del mismo proceso sean nulos. Y que igual dentro del mismo, si hay nulidad, como por decirlo así, en parte del acto, y esas partes no son esenciales, entonces puede seguir subsistiendo el acto, claro, siempre quitando las partes que sean nulas o anulables, si no se subsanan. Exactamente, eso es, muy bien. Muy bien. Veamos, Valeria, conversión de los actos viciados. Sí, bueno. Conversión de actos viciados. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este. O sea, que los actos nulos, sin embargo, contengan. O sea, que si un acto es nulo o anulable contiene los actos de otro acto que podría ser válido, se producirán los efectos del válido, abogada. No sé si estoy... Correcto, por eso estamos hablando de qué tema. De transmisibilidad. No, el título de esta plantilla. Conversión de actos viciados. De conversión. ¿Qué significa conversión? Convertirlo. Convertirlo. ¿En qué lo va a convertir? En un acto válido. Exactamente, muy bien, correcto. Vamos a ver, Garen, conservación de actos y trámites. ¿Cómo estamos con internet? Vamos. No, yo creo que ya. Ya, ok. Conservación de actos y trámites. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Si nos fijamos aquí, el tema es conservar. Vamos Bueno, que según esta slide es al órgano
a quien le va a corresponder conservar aquellos actos que si no hubiesen sido declarados nulos, si hubiesen mantenido igual y hubiesen producido los mismos efectos. Correcto, muy bien, eso es. Entonces, todos estos temas son propios de la nulidad. En cambio, la convalidación es un tema propio ¿de qué? ¿De la nulidad o de la anulabilidad? De la Anulabilidad. Exactamente. Muy bien, correcto. Vamos a ver, Jaime. ¿Se están durmiendo, Jaime? Se está reconectando. Tienen falla. Vamos a ver, Jorge. Sí, abogada. Permítame, está encendiendo la cámara. Convalidación. La administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación producirá efectos desde su fecha, salvo lo dispuesto anteriormente para la retroactividad de los actos administrativos. Era lo que usted hablaba anteriormente, que la convalidación se va a dar únicamente en los actos administrativos con vicios o que adolezca de anulabilidad, al contrario de la figura que hablábamos anteriormente. De eso se trata la convalidación, de validar un acto que puede ser anulable subsanando los vicios de los que adolezca. Muy bien, Jorge. Perfecto, muy bien. Veamos, Héctor. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente, sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. ¿Está claro? Abogada, Diga. en el primer párrafo que dice una incompetencia no determinante de nulidad, es como, por ejemplo, que un órgano como, o sea, que quien tenía que emitirlo era el superior y vino el de más abajo y lo emitió y entonces el superior lo va a emitir, o algo así, ¿o cómo? No. Una incompetencia no determinante de nulidad es que lo emitió siempre un órgano inferior, pero por la naturaleza del acto, ese acto administrativo necesita del visto bueno del superior jerárquico. El superior jerárquico dicta o le da el visto bueno, pues básicamente a pesar de que el inferior no era competente, con el visto bueno del superior lo compra. Ah, ok, ya entendí. ¿Ok? Y aquí de la conservación de los actos que básicamente... Sí, Carlos, dígame. Abogada, pero solo para dejar esa parte clara, o sea, digamos que el órgano inferior en este caso emite una resolución, digamos, y no le correspondía a él, sino al superior. Pero la resolución es válida, ¿verdad? La emite. No es así. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Ok, vamos a hablar de un ejemplo. Vamos a hablar de una dispensa de impuestos para introducir equipo de cocina libre de impuestos, en virtud de un régimen tributario especial que me concede el Instituto de Turismo. ¿Se ubican con el caso? El Instituto de Turismo me emite una resolución dándome los beneficios fiscales de introducir equipo libre de impuesto. Pero para que yo pueda introducir ese equipo libre de impuesto, necesito sacar una dispensa de impuestos. Y la dispensa de impuestos las emite el Departamento de Franquicias de la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas, este es un caso hipotético, no va a pasar porque
son muy estrictos, pero es un caso hipotético. La Secretaría de Finanzas me emite la dispensa, pero no a través del Departamento de Franquicias, sino a través del Departamento Legal, por decirlo así. Obviamente el Departamento Legal es incompetente porque el Departamento competente es el Departamento de Franquicias. Sin embargo, Legal me emite la dispensa. Esa resolución se obtiene el visto bueno del Secretario de Estado de Finanzas. En principio, ese acto administrativo es nulo, porque el inferior no tenía competencia, pero como el superior jerárquico le dio el visto bueno, lo convalida. Entonces, en ese caso, lo que emitió el primero nunca valió. No, no es que no se dice que nunca valió, nunca surtió efecto, no fue conservado, es decir, fue dictado por un órgano incompetente, sin duda, pero como el procedimiento hace que ese mismo acto administrativo tenga que ser aprobado por el superior jerárquico y si lo aprobó, lo convalida. ¿Qué significa convalidar, Carlos? Significa que al inicio no es válido, pero una vez autorizado es válido. Lo de la presunción de validez, abogada, no aplica. No, sin duda, claro que sí, sin duda. Claro que sí, tiene la presunción de validez, claro que sí. No, me confundí. Es que eso era lo que le preguntaba, que si lo emite, o sea, mientras, o sea, nadie decía nada, se presumía válido. Totalmente. Aunque no lo convalidara el superior. No es que siempre lo iba a convalidar, porque la naturaleza del procedimiento exige el visto bueno del superior. ¿Me explico, Carlos? Ya. Sí. Es por la naturaleza del acto. Pero, por ejemplo, no podría darse una convalidación si el acto administrativo lo tenía que haber dictado la Secretaría de Finanzas, o sea, solamente la Secretaría de Finanzas, y resulta que lo dictó la Dirección de Instituciones Descentralizadas que le pertenece a Finanzas. Ese acto, por su naturaleza, no necesitaba del visto bueno de la Secretaría de Finanzas, sino que necesitaba ser emitido directamente por el Secretario de Finanzas. En ese caso no cabe la convalidación. En ese caso el acto debe de ser declarado inválido por nulidad absoluta porque es un órgano incompetente. Pero abogada, en el caso de que el acto me lo emite ese órgano que no es competente, pero yo no sé que él es el competente, yo presumo que es válido. Totalmente de acuerdo. Ok. ¿Quién es el que va a impugnar ¿Puede repetir la pregunta, abogada? No estaba haciendo pregunta. Voy a escuchar a Carlos. No, que entonces, o sea, igual aunque, porque es que yo tengo entendido que aunque sea nulidad absoluta o nulidad relativa, siempre se presumirá válido mientras no lo declaren nulo. Claro. Mientras no lo declaren, perdón, ineficaz e inválido. Correcto. Así es. O sea, usted puede hacer uso de ese acto administrativo, que es nulo, porque es ilegal. Pero mientras no aparezca alguien interesado en la impugnación de ese acto, el acto se presume válido y usted lo puede utilizar cuando quiera. ¿Me explico? Pero ¿cómo cambiaría, abogada, cómo cambiaría con la convalidación que dice usted que tiene que llevar la firma del señor? Si igual no está firmando alguien competente. La convalidación se trata o se da sobre todo en aquellos actos donde su naturaleza exige el visto bueno del superior jerárquico. Entonces, si aunque el inferior no era el competente,
pero el procedimiento continuó y llegó hasta la oficina del superior jerárquico, y él no se dio cuenta de que la oficina inferior se equivocó y le da el visto bueno, ¿qué está haciendo? Convalidándolo, hoy sí lo entendí. Convalidándolo. ¿Listo? Sí, depende del grado de incompetencia, porque ya le entendí, es que ese era el detalle entre la nulidad y la anulabilidad, que no tenía claro lo del superior jerárquico, que, o sea, que si lo emite a alguien que debería ser el superior jerárquico, o sea, que lo puede convalidar el superior jerárquico, sí se puede subsanar, por llamarlo así, pero si lo emite a alguien que nada que ver con la competencia, sí es nulo absolutamente. Así es, correcto. Eso es, muy bien, muy bien. Bien, hablemos de la conservación de los actos. Recordemos que tenemos actos administrativos que favorecen al administrado y actos administrativos de gravamen, o sea, que perjudican al administrado. Hemos dicho que los actos que favorecen, pues no necesitan mayor motivación, pero para deshacerlos es cuando más trabajo se necesita, o sea, mayor motivación para deshacerlos que para hacerlos, a diferencia de los actos de gravamen. Los actos de gravamen para constituirlos necesitan motivación, pero para deshacerlos necesita mayor motivación. Por eso hablamos de la inadmisibilidad de la libre revocabilidad de los actos de gravamen. Los actos de gravamen tienen la característica de gozar de la libre revocabilidad. Pregunto yo, ¿alguien podría decirme? Nuevamente la pregunta, ¿los actos de gravamen se caracterizan por la libre revocabilidad de sus efectos? ¿Puede la administración pública, una vez dictado un acto de gravamen, revocarlo libremente? No puede si no existe. No, estaría afectando. Totalmente que no puede, porque estaríamos ante una inseguridad jurídica. Imagínense que la administración hoy me diga sí y mañana no, o que mañana me diga no y al otro le diga sí. Es decir, eso provocaría una inseguridad jurídica tremenda. Por lo tanto, en realidad... Pero los actos de gravamen son más fáciles de revocar, ¿verdad? Que los que dan derecho. Claro, no significa que no pueda hacerlo, pero tampoco tiene la libre disponibilidad de revocación. No es que mañana lo quito y hoy lo pongo. ¿Me explico? O sea, esa facultad de revocar un acto de gravamen obviamente necesita un procedimiento, y sobre todo cuando vamos a revocar un acto que beneficia al administrado. Esos son los más graves de revocar, los que necesitan mayor procedimiento a través de un recurso que se le conoce revisión de oficio, a través del recurso de revisión que la misma administración hace. Aquí vamos a distinguir actos administrativos declarativos y actos administrativos de gravamen, que es básicamente lo mismo. Los declarativos son los que dan un derecho, y los de gravamen son los que imponen, al contrario de los anteriores, los que imponen una carga al administrado. Son más fáciles de revocar los actos de gravamen, pero los actos declarativos son los más difíciles de revocar. ¿Claro? Los actos de gravamen son el resultado de una facultad reglada y no de una facultad discrecional. ¿Quién me explica este párrafo? El acto de gravamen es el resultado del uso de una facultad reglada y no de una facultad discrecional. Que no lo O sea, que deja tiene que estar discreción dispuesto en de la ley. administración. Queda en la ley, facultado en la ley, o sea, no permite que vaya más allá la administración. No tiene discreción de ellos. Correcto, por ejemplo, una multa no puede estar a la discreción de la autoridad. La multa dice, quien pase el semáforo en rojo se le cobrarán 1000 empiras.
o queda discreción, así como es el sapo es la pedrada, como anda un Mercedes-Benz, a este le cobro 10.000 lempiras. A la abogada Tania, que anda una chacharola, ahí está, gata, cobro 500 lempiras. No existe esa facultad discrecional o el uso de esa facultad discrecional cuando hablamos de actos administrativos de gravamen. Todos los actos de gravamen tienen que estar enmarcados en una facultad normativa, o sea, derivada de la ley. ¿Está claro? Sí, abogada. Y aquí estamos volviendo al tema convalidación del acto, pero sobre todo el tema de la notificación. La notificación de la resolución no deja de ser un instrumento que permite dar de plena eficacia al acto administrativo y de eso hemos hablado. Ahora déjenme compartir algo. Vamos a usar una pizarra para explicar algo. Anulabilidad. ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo? Sí, abogada. Ok, veamos. Mencionamos que independientemente del régimen de nulidad y de anulabilidad, estos dos caminos, el camino de la nulidad y el camino de la anulabilidad, nos va a conducir exactamente al mismo destino. ¿Cuál es el destino? El destino es que la autoridad competente declare el acto administrativo inválido. ¿Está claro? Y por ende, si es inválido, la consecuencia natural de la invalidez es la ineficacia. O sea, que el juzgado de lo contencioso administrativo no declara la ineficacia, tampoco declara la nulidad, sino que lo que declara es la invalidez. Antes de esto, para que declare la invalidez es necesario probar. Vamos a ver si puedo hacer esto. Permítanme. Es necesario probar dos conceptos. Es el concepto de la ilegalidad y el concepto de la subsanación. Obviamente, independientemente de que el defecto sea subsanable, igual se ha cometido una anulabilidad, o sea, una ilegalidad. O sea, ¿qué hace el juez para declarar la nulidad de un acto administrativo? ¿De qué manera el juez concluye que el acto administrativo es nulo? Por la ilegalidad, por el grado de ilegalidad. Correcto. ¿Y de qué manera puede
determinar la ilegalidad? ¿Sería si es subsanable o no? Verificando que se llevó el proceso apegado a derecho o que no sea apegado a derecho. Muy bien, Débora. Es decir, ¿qué hace el juez para determinar la ilegalidad o la nulidad? Va a comparar. ¿Qué es lo que va a comparar? ¿Qué es lo que va a contrastar? El contenido del acto ¿Correcto? administrativo y lo que señala la norma jurídica. Exactamente. Si hace esa comparación, él va a determinar que el acto administrativo ha violado tales y tales leyes. Por lo tanto, el acto administrativo es ilegal. Pero la ilegalidad no la declara el juez, porque ya el acto administrativo la trae por sí. Si es ilegal, por lo tanto, el acto administrativo será nulo. Lo que declara el juez es la invalidez. Si el acto administrativo es nulo, o bien si el acto administrativo es anula, la consecuencia es exactamente la misma, que es la invalidez. Y por lo tanto, si el acto administrativo es inválido, será totalmente ineficaz. Pero la ineficacia es la consecuencia lógica, invalidez. No esperemos que en la sentencia el juez diga que el acto es eficaz. En la sentencia lo que va a decir el juez es que el acto es ilegal, por lo tanto nulo, y se declara su invalidez. ¿Lo comprenden, muchachos? Sí, abogada. Sí, abogada. Esta teoría se llama la teoría del acto administrativo. Lo que acaban de aprender el día de hoy es la teoría del acto administrativo. Y esta teoría es la que les va a servir a ustedes para resolver los problemas que más adelante vamos a ir viendo y a plantear la demanda y la contestación de demanda y previamente la reclamación administrativa. ¿Tienen preguntas, muchachos? No, abogada. No, abogada. Ok, entonces les voy a subir a la plataforma esta otra presentación que acabamos de ver el día de hoy. Va a estar en recursos de la semana 2 para que la estudien para el día lunes. Pero aparte de eso, les voy a subir siempre en recursos de la semana 2 una sentencia. Voy a subir 2 sentencias. 2 sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Qué es lo que van a hacer? Las van a leer detenidamente y van a ir escribiendo y van a desgajar la teoría del acto administrativo. Es decir, van a leer la sentencia y ustedes van a determinar cuál fue la ilegalidad cometida, por qué se declaró nulo, si fue declarado inválido o no, y todas las argumentaciones del juez. ¿Ok, muchachos? Esa asignación tendrá una valoración que se le va a deducir del examen parcial. ¿Ok? Así que van a tener tiempo para leerla con detenimiento y hacer el estudio de la teoría del acto. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? No, abogada. Bien, muchachos, entonces hemos terminado por el día de hoy y nos vemos el lunes para el día del quiz. Estudien y cualquier duda, cuídense. Gracias, abogada. Gracias, abogada. Nos vemos. Bye. Gracias, abogada.